Bien, buenas noches para todos. El Señor continúe derramando sus bendiciones sobre nosotros y nos ayude. En nuestra última intervención habíamos quedado que el apóstol Pablo había ofrecido la quinta solución para resolver los problemas que estaban pasando dentro de la iglesia de Corintios. Como todos sabemos, habían problemas de división y había problemas de camarilla o de grupismo dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, en estos primeros 4 capítulos, ofrece soluciones para resolver esos problemas que se dan dentro de la iglesia. Así que aquí habíamos quedado en la quinta solución que el apóstol Pablo había dado, y esa solución era que debíamos de comprender las etapas espirituales del hombre. Debemos de comprender las etapas espirituales del hombre. Así que el apóstol Pablo dice que hay 3 clases de hombre. Y el primer hombre que él aborda es el hombre natural. Aquí significa un hombre que vive o que tiene vida física. Como usted lo sabe, estimado hermano, los hombres que están en el mundo sin el conocimiento de Dios tienen vida física, viven, son seres vivientes, como dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 7, el que leemos, y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese ser viviente que no conoce de Dios, que no se ha rendido a nuestro Señor Jesucristo, es un ser que está simplemente vivo. Así que todos los que rechazan a Dios y viven solo en la esfera del hombre natural, y esto lo repito, todos aquellos que están viviendo en una esfera humana sin conocer a Dios son personas naturales. Nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal y sabemos que los fariseos y los escribas que le abordaron no captaron el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque no quisieron entender la naturaleza espiritual de la palabra de Dios. Usted está sentado aquí esta noche y muchas personas pueden estar viendo este mensaje a través de las redes sociales. Tengo que decirle que aquellos que no han comprometido su vida con nuestro Señor Jesucristo están viviendo vidas naturales, están viviendo fuera del alcance de Dios, son seres simplemente vivos. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque no tiene capacidad interna para recibirla. No puede entenderlo, le es ajeno el conocimiento de Dios. Todo lo que tiene y todo lo que ese hombre ha hecho está centrado en la tierra, está centrado aquí. Y una de las cosas que nosotros podemos entender es que cuando nosotros que vivimos aquí en el mundo y hemos dado el paso trascendental hacia la salvación, podemos ver a los hombres cuya mente solamente está centrada en su energía, en su esfuerzo y centrada en lo físico y en lo natural. Ese es el hombre natural. Sencillamente es el hombre adánico. El hombre que asimila simple y llanamente lo que él puede oír, lo que él puede ver, lo que él puede saborear o lo que él puede sentir o poseer. El mundo está lleno de personas que solo asimilan y solo ven lo que ellos pueden tener. Ahora, el apóstol Pablo dice
que este hombre tiene ciertas características. Se dicen especialmente tres cosas de este hombre, lo habíamos dicho antes. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El versículo 14, ¿qué es lo que dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando usted sale a predicar el evangelio a la calle, cuando usted quiere decirle a alguien sobre lo que es la persona de Jesucristo, sobre lo que es el amor de Dios, esa persona considera que usted le está hablando cosas de locura. Para él son locura. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que el hombre natural considera las cosas de Dios como locura. Son locura, dice aquí el apóstol Pablo. Ahora, la palabra aquí, locura, quiere decir que es absurdo y desagradable para el hombre. Las personas que no conocen del Señor, actualmente cuando tú quieres presentar el mensaje de salvación, considera que tú le estás hablando cosas del otro mundo, que tú le estás hablando cosas que ellos no entienden. En tercer lugar, el hombre natural no puede conocer las cosas del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Y aquí la palabra no puede es que el hombre natural no conocerá ni conocerá porque es incapaz, no está facultado, está incapacitado, porque no puede discernir la verdad, no puede discernir la bondad, no puede discernir la virtud de Dios, tampoco la riqueza ni la esperanza de la gracia de Dios le son ajenas. El mundo está lleno de personas que ignoran la riqueza de la gracia de Dios y que la gracia de Dios, por ende, no le ha alcanzado. Pero damos gracias a Dios que nosotros somos objeto del amor de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo considera la segunda clase de hombre. Y aquí, en el versículo 15, él dice, en cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Ahora, aquí el hombre espiritual es una persona en la que mora el Espíritu Santo de Dios. Es un hombre nacido bajo el Espíritu. Cuando un hombre se convierte, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor, se dice de ese hombre que ha nacido de nuevo. Recordamos entonces un texto de Juan capítulo 3 versículos 5 y 6, donde Nicodemo visita al Señor Jesús de noche y nuestro Señor Jesús le da una condición. De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Así que cuando la persona nace de nuevo es porque ha conocido la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le agregó así en los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Juan: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De tal manera entonces que el apóstol Pablo considera a este hombre espiritual y dice que se preocupa por las cosas del Espíritu, no por las cosas de la carne. Él dice a los efesios: si nosotros estamos en el Espíritu, caminemos por el Espíritu. En segundo lugar, el hombre espiritual se preocupa por todas las cosas que son del Espíritu y no se preocupa por las cosas de la carne. Es decir, pasa por alto las cosas que no le edifiquen espiritualmente. El hombre espiritual tiene una particularidad y es que el Espíritu Santo de Dios mora en él, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero también el hombre espiritual ha dado su cuerpo como morada del Espíritu y por ello demuestra que es un hijo de Dios. Cada uno de nosotros que ha conocido al Señor Jesús, en nuestra forma de vida y guiado por el Espíritu Santo de Dios, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo
también dice algunas cosas acerca de lo que es el hombre espiritual. Y aquí en el versículo que habíamos leído dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual tiene esa particularidad, esa sabiduría, que él juzga todas las cosas. Y aquí juzgar, la palabra juzgar significa que el hombre espiritual puede estimar, el hombre espiritual puede escudriñar, y es que el hombre espiritual entonces puede hacer y ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Como el Espíritu mora entonces en el hombre espiritual, él ha puesto su cuerpo como morada del Espíritu. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 19? Capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? De manera que cuando el hombre es espiritual, el Espíritu Santo realmente mora en él. En el versículo 6 y en el capítulo 6 y el versículo 19, el apóstol Pablo vuelve y les recuerda aquí a los creyentes de Corintios: ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? De manera que esta es la característica del hombre espiritual. ¿Sabe por qué? Porque también el hombre espiritual tiene cierta característica. El hombre espiritual no es entendido por el hombre natural. Es decir, ¿por qué el hombre natural no logra entender al hombre espiritual? Bueno, porque el hombre espiritual ha obviado al mundo y sus deseos. Se ha apartado. Por tanto, para el hombre natural, realmente el hombre espiritual es una persona loca. En segundo lugar, el hombre espiritual tiene la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, no es que el hombre espiritual conozca todo de Cristo. No. Esta es la razón por la que el hombre puede discernir las cosas espirituales, porque es guiado por el Espíritu y tiene su mente centrada en Dios. Esa es la razón vital del hombre espiritual. Y espero, estimados hermanos, que todos nuestros hermanos estén centrados realmente con su mente puesta en su Creador, en aquel que le ha salvado, en aquel que ha dado su vida por él. Ahora bien, el apóstol Pablo considera la tercera clase de persona, la tercera clase de hombre, y dice que está el hombre carnal. Ahora, Pablo quiere decir que los creyentes de Corintios son seres carnales, y él le dice lo siguiente en el capítulo 3: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales. Es decir, esas características que Pablo encontró en el hombre espiritual fue imposible encontrarla en aquellos hermanos de la iglesia de Corintios que tenían el propósito divisorio y que habían elegido predicadores que habían hecho muchísima otra cosa que solo son conforme a la carne. De toda manera, Pablo le dice: sino como a carnales, como a niños en Cristo, odia beber leche y no vianda, porque aún no erais ni sois capaces de asimilarla. Así es que en este punto, el problema del hombre carnal consistía en que vivían como si no fueran más que carne. Aún vivían en el nivel humano de su vida. Lamentablemente, estimados hermanos, y esto lo decimos con muchísimo pesar, porque usted se encuentra dentro de la iglesia del Señor, hermanos que están viviendo al nivel del mundo y que quizás se congregan por compromiso o para que lo vean, como si no tuviesen que dar un día una respuesta a su modo de vida. Nunca
han sobrepasado los asuntos de las cosas materiales. Se mantienen en el mundo como si fuera lo único que ellos tuvieran. En su vida actúan como si este mundo fuera todo lo que hubiera. Eso es muy lamentable en medio nuestro. Ahora bien, todas sus pasiones cautivarán y controlarán su conducta. Cuando el hombre carnal no es espiritual, simplemente se dejará dominar por los deseos de la carne. Por tanto, el hombre carnal, como dice el apóstol Pablo aquí, es el hombre que obedece a la parte más baja de la naturaleza humana. Obedece a su deseo, los cuales lo llevan a pecar y centran su atención en sí mismo. Ese es el mayor problema del hombre carnal, que él centra sus intereses solamente en su propia persona. De manera entonces que el hombre carnal puede estar sujeto con mucha facilidad al pecado de la avaricia, al pecado del egoísmo, al pecado del orgullo, o incluso, estimados hermanos, olvidar a las personas que los salvó, al que le limpió y al que murió por ello en la cruz del Calvario. De este hombre también se dicen algunas cosas como característica propia de él. El hombre que está en la carne está bajo la influencia de la carne, no puede agradar a Dios. El hombre carnal no puede agradar a Dios, no estudia la palabra, muy escasamente ora, muy escasamente ayuda a los demás. El hombre que está en la carne no es espiritualmente maduro. Pablo dice que es un bebé en Cristo. El hombre carnal tiene que recibir como alimento la leche. ¿Por qué? Porque se podría atragantar cuando fuera a recibir un alimento sólido. Nosotros recordamos la carta que Pablo escribe al escritor a los hebreos, donde habla de los creyentes que se han mantenido en un nivel de bajeza espiritual. Es lamentable decir, estimados hermanos, que hoy día nuestros hermanos no aman el estudiar la palabra de Dios, que nuestros hermanos no aman el orar, que nuestros hermanos no aman incluso el congregarse. El fruto que estamos viviendo dentro de las iglesias es ver 5 o 6 personas congregándose. Bueno, puede ser que cada uno vaya o haya elegido la forma más cómoda para hacer presencia para un servicio dentro de la iglesia. Bueno, si existen las redes sociales, sería muchísimo mejor ver al predicador a través de Facebook o a través de cualquier red social. Pero podemos decir que el hombre carnal tiene que recibir alimento como leche, no alimento sólido. Y que el hombre carnal se caracteriza porque es promotor de división. Y cuando observamos la carnalidad, es que él decide y comienza a seguir a hombre en vez de seguir a su creador, en vez de seguir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso fue lo que habíamos visto en nuestra última parte, en nuestro último tiempo que estuvimos aquí. Hoy vamos a ver lo que es la sexta solución que el apóstol Pablo ofrece a la iglesia de Corintio para resolver los problemas de división que había dentro de ella. Y encontramos que nuestro amado hermano Carlos había leído a partir del verso 5 del capítulo 3. Y allí lo que dice la palabra de Dios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y dejo este versículo así. Porque esta sexta solución que ofrece el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener en cuenta quiénes son en realidad nuestros ministros. Dice Pablo, la idea es
resolver el problema de división, como decía. Ahora, dentro de la iglesia de Corintio había división. Se centraba justamente en este punto, los predicadores. Y muy bien que dentro de la iglesia habían tenido a Pedro, habían tenido a Pablo, habían tenido a Apolo, pero eran los creyentes carnales los que estaban causando este gran problema. ¿Por qué razón? Bueno, porque a algunos le agradaba más a Pedro y sus predicaciones o su forma de dirigir que a otros, o a otros le agradaba más las predicaciones y su forma de dirigir a Pablo, o a otro le agradaba más las predicaciones y el poder de voz que tenía Apolo. En este sentido vamos a hablar no solamente para la iglesia de Corinto, vamos a hablar para nosotros mismos, porque yo tengo que decir que cuidado con pensar en qué predicador es mejor para la iglesia. ¿Qué predicador es mejor para usted que está aquí esta noche? O para la iglesia en otro lado, para la iglesia en Pensilvania, diría yo. Esto podría causarnos o constituirse en un verdadero problema. Así que el apóstol Pablo, para que podamos entender este punto, tenemos que pensar en algunas cosas. Cada creyente en Corintio tenía a un predicador o a un ministro como favorito. Razones podían haber, así como usted también podría tener razones por qué usted quiere a un ministro o a un predicador más que a otro. Hay alguno que puede hablar más claro que otro. Hay probabilidad de que usted haya aprendido de uno. Quizá usted se convirtió con algunos de ellos. Quizá fue bautizado por algunos de ellos. O quizá usted fue discipulado por alguno de esos ministros. Bueno, es razonable entonces que un ministro de Dios se compenetre más en la vida de un creyente que otro. Es probable que un ministro de Dios sea más suelto al hablar con usted y a entender su problema que otro. O es posible que un ministro de Dios sea más permisivo que cualquier otro ministro dentro de la iglesia y entonces por ello usted lo ha estimado más que a cualquiera. Ahora, en la iglesia de Corintio, los creyentes carnales estaban haciendo algo que estaba perjudicando a la iglesia. Primeramente porque estaban enfrentando a los ministros unos con otros. Realmente cuando dentro de una iglesia usted comienza a tener celo por un ministro X o por un predicador X y comienza a alabarlo, es probable que usted lo esté engrandeciendo en cuanto al orgullo se refiere y comience usted a ver con menos interés a otro predicador que de igual manera trae enseñanza porque es un servidor de Dios. En segundo lugar, estaban uno más que otro, exaltaban a uno más que a otro, es decir, usted hablaba mejor de aquí que mejor de allá, usted hablaba mejor de aquel que dijo esto o habla mejor de este, pero también favorecían más a uno que a otro. Yo creo que es probable que en medio nuestro hayamos tenido predicadores muy buenos, maestros, enseñadores, ancianos muy buenos, pero debemos de tener cuidado con comenzar a exaltar a los hombres. ¿Por qué razón? Porque esto era lo que llevó a Corintio a la formación de camarilla y de grupo. El apóstol Pablo, nosotros recordamos que habíamos dicho en el capítulo 1, versículo 11 y 12, donde el apóstol Pablo le había hecho un reclamo a la iglesia y le dice, porque yo he sabido por medio de lo de Cloé que hay entre vosotros contienda. El apóstol Pablo utilizó esta palabra contienda, la misma equivale a grupo, a división.
¿Por qué razón? Porque el versículo 12 dice, porque he oído que muchos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Ahora bien, ellos trataban de determinar qué clase de ministro era mejor para ellos, y este conflicto ya había llegado a las reuniones sociales. Este conflicto de división ya había llegado a los hogares, había llegado a las iglesias, y por tanto se estaban formando grupos, como habíamos dicho en los versículos 11 hasta el 12. En este bloque entonces el apóstol Pablo quiere y trae una solución y utiliza 4 argumentos para resolver el problema. El primer argumento lo vamos a encontrar en el versículo 5. Dice el versículo 5, pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Bueno, aquí Pablo dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, el apóstol Pablo no está viendo allí a la mano del hombre obrando para darle crecimiento, ni siquiera para que los cristianos puedan nacer de nuevo. No hay intervención. Aquí la palabra ministro que utiliza el apóstol Pablo es igual a diakonoi, de la palabra de donde se traduce del griego. Y esto significa servidor, pero también puede significar asistente o mesero. Y se hace énfasis en una condición del servidor. ¿Cuál? Bueno, que como no es partícipe para servir, ni tiene poder para servir, entonces se hace eco de la humildad con la cual hay que llevar a cabo el servicio. Los ministros de la iglesia, por lo tanto, estimados hermanos, no son señores de la congregación de Dios, sino que ellos son servidores del pueblo de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, pero soy un servidor de Dios. Yo puedo decir la palabra que diga, pero soy un servidor de Dios, y a mí debe de caracterizarme la humildad dentro del servicio. En primer lugar, ¿por qué? Porque dice el apóstol Pablo que son instrumentos de Dios por medio de lo cual habéis creído. Cuando yo me convertí aquí en esta iglesia, Dios tuvo a una persona como instrumento para yo hacerlo. Cuando usted se convirtió, alguien fue el instrumento de Dios para que usted escuchara la palabra y creyera, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque habiendo oído, y si usted escuchó es porque alguien estuvo diciendo, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado. Ha sido apartado, ha sido identificado. De toda manera, lo que decimos aquí es que somos instrumentos por los cuales habéis creído. Ahora, ellos no son el punto de atención, y esto es muy importante, sino ellos son lo que Dios ha enviado para que lleven la palabra y los demás puedan creer. En segundo lugar, están para ayudar a la persona según Dios se lo conceda. De hecho, no piense, estimado hermano, que cuando usted hace alguna obra para el Señor es porque eso le nació a usted hacerlo. La Biblia nos dice que esas obras nosotros somos hechura de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que los dones del Espíritu, lo que usamos para el ministerio de Dios, no fueron cosa que se le dio, que vino por mano humana. Son cosas que dio el Espíritu Santo y lo hizo como Él quiso, como Él quiso. Ahora, el segundo argumento que presenta Pablo aquí es que los ministros de Dios
no son nada comparado con Dios. Así que aquí equivale a qué, podríamos preguntar, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, a que ningún ministro de Dios tiene motivo alguno para sentirse honrado, para que busque gloria o para que busque reconocimiento. No hay razón alguna para que ninguno que sirve al Señor se sienta orgulloso de su servicio. Ninguna congregación, por lo tanto, debe de idolatrar y mucho menos tener favoritismo o celo por algún ministro en especial. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora, con relación al ministro de Dios, su congregación debe hacer lo siguiente: debe de amarlo, debe de respetarlo, cuidarlo, porque la misión que le ha sido impuesta por Dios resulta muy agobiante cuando la congregación no le da a los ministros este ingrediente. Vamos a ver qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 7. Dice aquí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso nos lo dice a nosotros en relación a nuestros ministros. El versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De hecho, ese es el deber nuestro como cristianos. Ahora, Pablo sostiene que ningún ministro puede hacer que la semilla crezca. No, ¿por qué? Tampoco lo da la mano del hombre, la mano humana. ¿Por qué? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es lo que sostiene el texto bíblico. Así que todos los ministros que se entrecruzan, y esto es mucho cuidadoso para nosotros, todos los ministros que se entrecruzan en nuestra vida o en nuestro camino contribuyen en nuestro crecimiento, contribuyen en nuestro aprendizaje de la palabra de Dios, pero es Dios quien da el crecimiento. Si usted se pone a pensar cuántos ministros han pasado por medio nuestro, se dará cuenta que de cada uno de ellos usted ha aprendido algo. Y muchísimas veces, y es probable que no recordemos a alguno por el tiempo en el que no han vuelto, pero es probable que recordemos a muchos de ellos por las enseñanzas que hemos recibido de ellos, o la enseñanza de Dios que hemos recibido a través de ellos. Así que Pablo dice que el ministro que planta no es nada, el que riega no es nada. ¿Por qué? Porque Dios es quien da el crecimiento de todo. La cuarta solución que el apóstol Pablo da para resolver este problema de ministro es que los ministros son una misma cosa, son iguales ante los ojos de Dios y son iguales ante los ojos de la iglesia. Ahora bien, Pablo dice aquí: tanto el que siembra como el que edifica, tanto el que planta como el que riega, son una misma cosa. Son de igual manera llamados por el mismo Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El mismo cargo. ¿Cuál? Servidor de Cristo. El mismo cuerpo. ¿Cuál? La iglesia, a donde sirve. Así que cada ministro o cada creyente, aquí voy a evocar la palabra de cada creyente, es responsable delante de Dios por su mayordomía o por su ministerio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir conforme hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, es decir, mientras nos llevamos a cabo nuestra mayordomía. Y la quinta y última solución que da el apóstol Pablo la encontramos en el versículo 9, que dice: los ministros
son colaboradores de Dios. Y aquí con esto vamos a terminar. Ahora, el apóstol Pablo aquí hace 3 observaciones. Lo primero que dice es que Dios es la fuente de todo en la iglesia. Probablemente nosotros pensamos que la iglesia camina porque nosotros estamos al frente de ella. Muchos se quejan de que las personas se van de la iglesia porque el que está al frente de la iglesia eres tú. Bueno, Pablo dice que Dios es la fuente de todo dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Lo que nos dice el texto. De Dios soy colaboradores. En segundo lugar, de Dios soy alabanza. Y en tercer lugar, de Dios soy edificio. Así que de Dios proviene todo. De Dios viene el que usted sea, como dice el apóstol Pedro, piedra viva, con la capacidad de que pertenezca a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora bien, en segundo lugar, los ministros son colaboradores de Dios y obran junto con Dios, realizando su voluntad y haciendo lo que cada uno haga. Aquí nuestros hermanos, ministros de la iglesia 126, trabajan para el Señor y cada uno hace lo que el Señor quiere que ellos hagan. Su preocupación, la preocupación de los ministros de la iglesia, no es lo que los hombres quieren o lo que los hombres piensan. No, su misión es servir en conjunto con Dios, haciendo su voluntad. Ese es el punto, estimados hermanos. Así es que aquí hemos terminado con la sexta solución para terminar con los problemas de división dentro de la iglesia de Corinto. Dios eterno y Padre, gracias te doy por todo. Gracias por tu palabra que ha sido predicada. Ahora, Señor del cielo, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga.